¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Liberales de México, el podcast. Soy Carlos Montesinos Kramsky y tengo el gusto de estar nuevamente con ustedes ya en esta cuarta entrega, en este proyecto tan interesante de mujeres y hombres de pensamiento liberal en Chiapas y en México, por supuesto, haciendo este esfuerzo de comunicación sobre la política, la cultura y la contemporaneidad en nuestro estado. Hoy, con el gusto de recibir a un invitado muy especial, Juan Carlos Moreno Guillén, joven político, funcionario, muy conocido. Y pues bueno, es un gusto recibirte, Juan Carlos Moreno Guillén, doctor Juan Carlos Moreno. Carlos, pues sobre todo gracias por lo joven. Ah, claro. Acuérdate además que con el crecimiento poblacional han crecido los sectores, así que bueno, la juventud ¿no? Ha cambiado. Pero bueno, para quien conozca y sepa de la vida política, de la vida de la administración pública, en nuestro estado, sabrá que Juan Carlos Moreno Guillén, el doctor Juan Carlos, es pues un referente de justamente una generación joven que muy desde principios del siglo, año 2000, encabezaste en la representación ante el órgano electoral en ese momento, que tenía otra denominación, la alianza, la coalición por Chiapas en el año 2000, que representa un parteaguas en la vida democrática. Así es, en ese año. Bueno, de hecho desde el 99 se empezó a construir esa alianza encabezada por Pablo Salazar, ¿sí? Donde 4 partidos de manera legal y 4 partidos de manera fáctica se formaron esta gran coalición en tiempos muy difíciles, en tiempos muy adversos, donde íbamos contra el PRI gobierno de esa época, que era un partido hegemónico en el poder, no que decir en Chiapas, que solamente eran unos cuantos municipios que de vez en cuando ganaba la oposición, y de distritos a veces también los de Tuxtla y uno de Tapachula. Sí. Eso era lo que era en Chiapas en ese momento. Fue una construcción democrática interesante porque fue una alianza que se forjó de la base hacia arriba. Los partidos políticos, lo puedo decir sin ningún ambaje, los partidos políticos de esa época nos dijeron, si ustedes la hacen, pues adelante. Me refiero a los comités nacionales. Y nosotros, pues bueno, ya no dijeron sí ni no, háganla. Y pues nos dimos a la tarea de hacerlo, cada quien en su partido político, el PAN, el PRD, el PT y el Verde. No, en el tiempo el PT y el Verde eran partidos pequeños. Y la fortaleza la traíamos el PAN y el PRD dentro de la oposición. Pablo traía un movimiento con gente del PRI y de la ciudadanía que se llamaba Movimiento por la Esperanza. Y juntos, ese movimiento y nosotros como partidos políticos, logramos hacer esta coalición llena de peripecias, llena de anécdotas, con todo en contra en el órgano electoral, en el Tribunal Electoral Estatal. Sin embargo, y lo puedo presumir, ya 24 años después no perdimos ningún solo juicio, ganamos todos nuestros asuntos jurídicamente en el ámbito de mi competencia, y pues ya el resultado lo conocemos todos, ¿no? Con los votos suficientes, sobre todo en esa época, ¿no? Que como bien lo mencionaste, fue un parteaguas extraordinario en la historia de Chiapas, y ahorita que lo comentamos lo empiezo a emocionarte, a llorar, a revivir en unos instantes. Yo también como lo mencionabas, sí estaba yo más chamaco, más joven. Acabas de salir de la escuela de Derecho, tenía más o yo menos 2 años de haber egresado, 3 años de haber egresado. Pero sin embargo dimos un gran papel, me refiero a todos, no a mí, sino a los políticos de esa época. Estuvimos de acuerdo a las circunstancias, respondimos, y bueno, creo que ese sexenio fue muy bueno en la historia de Chiapas. Tendrá bemoles y habrán críticos, pero en lo general es bien recordado por la ciudadanía, en el aspecto económico, el aspecto de transparencia. Bueno, vinieron los jaguares de Chiapas. Claro, infraestructura. Muchos han de solicitar el puente Chiapas, el puente San Cristóbal. Creo que fue un gran sexenio, y a 24 años lo podemos presumir. Y 24 años después estás de nuevo en una coyuntura en la que está consolidándose también un movimiento nacional y estatal histórico. Juntos haremos historia, tú de nuevo al frente en el IEPC en la representación. Digo, es algo coincidente
pero también es algo simbólico. Al senador Eduardo Ramírez Aguilar, yo lo conocí en ese movimiento, lo conocí en esa construcción de esa alianza. Eduardo Ramírez fue parte importante en la ciudad de Comitán. Tan es así que al año siguiente, que estuvo un tiempo de delegado en Comitán, y de ahí se fue de síndico del ayuntamiento, y posteriormente fue alcalde sustituto de ese trienio, ¿no? Hizo también las cosas, y eso también lo puedo comentar, que yo me fui a la notaría en 2005-2006, y la gente llegaba a la oficina y le preguntaba, antes de que hubieran elecciones, ¿no?, ¿quién le gustaría que fuera presidente municipal? Y la gente me decía Eduardo Ramírez, y yo se lo comenté a Eduardo alguna vez en una comida, recuerdo perfectamente el momento y el lugar, y ahí empezó ya la cuestión de la presidencia municipal, y de ahí el despegue tan importante e impresionante que ha tenido como persona, como político, como ser humano. Tú eres comiteco, pero radicado en Tuxtla. Yo te recuerdo como... Yo soy chiapaneco. Nací en Comitán, mis primeros años los viví en Comitán. Pasé muchas vacaciones en Carranza, de ahí era mi papá. Ya. Sin embargo, estábamos ya posterior por una cuestión de salud. Mi papá y mi mamá tuvieron que venirse a Tuxtla Gutiérrez. Salud de mi papá. Le recomendaba un clima cálido, y pues Comitán en esa época, por la vegetación que estaba, una mancha urbana más pequeña que la que ahora, era más fresco. Entonces lo mandaron acá para Tuxtla. Ya nos quedamos en Tuxtla. Y yo ya, por la cuestión de la notaría, he regresado en 2 ocasiones a vivir a Comitán. Justo a partir de esta experiencia, has sido presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, presidente del Tribunal Burocrático, bueno, sigue siendo, por supuesto, notario público, presidente del Congreso o de la Junta me tocó ser el último presidente que conjuntaba todo el poder del Congreso. Comisión. Le denominamos en esa época Comisión de Régimen Interno. Ya. Y posteriormente, al finalizar esa legislatura, la 61ª, me tocó presidir la mesa directiva de la misma por 7 meses. Era el transitorio de ese momento. Y refiero a estas oportunidades que has tenido en el servicio público y en la representación política, porque tienes una visión de Chiapas. Yo te preguntaría, Juan Carlos, Chiapas, por su posición geográfica, por el bono demográfico que tiene de una población joven, por todas las condiciones que tú conocemos y quienes nos escuchan y nos ven conocen y reconocen de Chiapas, tiene grandes oportunidades, grandes ventajas, pero también tiene grandes retos. No los llamemos desventajas, llamémoslos retos. ¿Cuáles crees tú hoy en adelante en esta coyuntura política y en lo que viene, en construir un Chiapas a 20, 30, 50 años? ¿Cuáles son nuestras grandes ventajas y qué desventajas enfrentamos? ¿Qué retos enfrentamos, Juan Carlos? Bueno, yo creo que una superventaja que tenemos es nuestra posición geográfica. Somos la puerta de entrada a México, o de salida si lo quieres ver, a Centroamérica y de Centroamérica. Creo que hemos tenido la oportunidad de crecer con el puerto Chiapas. Sin embargo, tampoco las coyunturas han sido favorables, y hay que decirlo como tal. O sea, el centro nunca ha volteado a ver a Chiapas o al sureste como un potencial de desarrollo. Siempre todas esas cuestiones se han ido al norte del país por la cercanía con Estados Unidos, las comunicaciones, o en el centro por la cuestión de la cercanía a la capital. Esa es la realidad. Tampoco podemos decir, es que Chiapas, como de repente dicen los del norte o los del sur, son muy flojos. No, tampoco hemos tenido esas oportunidades. Ahorita que llega un presidente de la República del sur, es que se dan nuevas oportunidades. El tren transísmico, el tren Maya, interoceánico, Dos Bocas. Sí, el interoceánico. Acordémonos que el interoceánico no es un proyecto nuevo. Es un proyecto que se ha... Yo recuerdo todavía que mi papá lo mencionaba, y mi papá tiene 31 años de fallecido. O sea, mi papá mencionaba que alguna vez se planteó hacer el canal de Panamá en México y no en Panamá, y luego siempre se habló del tren que cruzaba los 2 océanos, ¿no? El Atlántico y el Pacífico, el Atlántico a través del Golfo de México. Bueno, cristalizar eso es importante, porque entonces ya estás abriendo un nuevo polo de desarrollo en el sur,
que no hemos tenido. Esa es una realidad. Podemos debatir y hemos visto a Samuel García y al Bronco, que siempre cuando están en campaña, se va, así como Trump hace con los mexicanos, sí, claro. Estos tipos lo hacen con Chiapas y con el sureste. Provocan. Es su público. Sí, claro. Entonces, su público norteño, pues adopta muy bien todas estas posturas demagógicas realmente, sí, que hacen estos personajes. Pero bueno, Chiapas ahora tiene esa posibilidad de utilizar su posición como una fortaleza. Comentábamos antes de la grabación que el agua es una fortaleza muy importante. A diferencia del norte, sí, no tenemos agua. Y en época de lluvia hasta nos sobra esta agua, sí, ¿no? Mientras allá hay sequía, aquí por mucha sequía que haya, siempre va a llover o siempre ha llovido, ¿no? Solo tenemos que cuidarlo. Sí tenemos que cambiar muchas cosas. Tenemos que cambiar la mentalidad de la gente de los municipios de tirar todo el desecho del agua a los ríos. Eso sí tenemos que hacerlo. Es algo que urge. Vemos el cañón del sumidero contaminado. Es una realidad. Tampoco la podemos ocultar o tapar o decir no es cierto. Es algo visible, algo evidente. Es agua no estacionada, pero sí con poco flujo por la cuestión de la presa de Chicoacé, ¿no? Que tiene que ir generando energía. No es como fue en un principio el Grijalva, que cuentan. Digo, obviamente nosotros no lo conocemos. Lo vemos por fotos o por referencias bibliográficas que habían rápidos, ¿no? Bueno, ya no nos tocó. Con el pañuelo rojo, ¿no? Sí, cuando fue lo del pañuelo rojo, cuando fue el mito chiapaneco de los Chiapas, Chiapa, que prefirieron lanzarse al vacío antes que ser conquistados por los chiapanecos, por los españoles. Pero bueno, eso era el cañón sumidero antes. Es solo un ejemplo de lo que tenemos en Chiapas. Sí tenemos que cambiar eso, tenemos que apostar por plantas de tratamiento de aguas negras. Es evidente que sí lo tenemos que hacer. Tenemos que aprovechar esa agua de temporal que nos llega a caudales generosa en casi toda bueno, de hecho, cuando es época fuertemente de lluvias, es en todo el territorio de Chiapas. Sí. Hay lugares como la costa, como el Soconusco, que te va a llover diario a las 4 de la tarde. En Tapachula a las 4 llueve. Y si no, preguntémosle a los tapachultecos. Yo viví allá un año de mi vida y sé que eso sí es cierto. No que hasta por hora. Comitán, donde resido actualmente, también llueve copiosamente. ¿No? Carranza, que también me encantaba ver la lluvia en Carranza. No sé, era una cuestión... Una región muy productiva, además. Sí, ¿no? Cañera, sí. De maíz, de caña. Sí. En su tiempo ganadera, una potencia ganadera. Me encantaba. Yo vivía allá en un barrio que se llama El Señor del Pozo. El Señor del Pozo está en la bajada del parque. Y ahí las banquetas son amplias, son altas, porque baja el agua... pero grandemente, ¿no? Cuando llueve no puedes caminar, tienes que estar estacionada en tu casa, ¿no? O te agarró el agua. No entendía eso, la banqueta alta, ¿eh? Porque la corriente es muy grande. Sí. Obviamente cuando acaba de llover y la corriente seguía, nosotros echábamos nuestro barquito de papel y a ver quién ganaba, ¿no? Sí. Cuál aguantaba más, porque era muy fuerte la corriente. Pero bueno, esas son fortalezas que tenemos. Nuestra gente también es una gran fortaleza, claro. ¿No? Tenemos gente trabajadora, a contrario de lo que dice mucha gente. Gente de Chiapas hay gente muy trabajadora, muy productiva. Nuestras mujeres, las mujeres de Chiapas son impresionantemente trabajadoras. Liderazgo, resiliencia. Sí, todo. Las mujeres de Chiapas son muy, muy trabajadoras, ¿no? Lo vemos en los pueblos. O sea, independientemente que muchas puedan ser amas de casa, tienen otras actividades. Conducen. Sí. No, de hecho hay municipios en Chiapas donde los hombres se tuvieron que ir por alguna cuestión de migración, pero las mujeres ahí están y son las que llevan las riendas del hogar, las que mantienen el hogar, a veces reciben su remesa, pero están al pendiente de la casa de los hijos y de la productividad del hogar. Fíjate que a propósito de lo que bien observas de la migración,
hay, digamos, el gran fenómeno del siglo XXI es la migración en el mundo. Y en Chiapas estamos viéndolo desde dos perspectivas. La migración que llega, que era tradicionalmente centroamericana, pero hoy es ya de todo el mundo y está pasando por acá. Y también la población chiapaneca que está yéndose a Estados Unidos y que ya anda en los primeros lugares. Ya no es solo Michoacán, Zacatecas, Jalisco. Chiapas ya tiene mucha presencia. Esto le está cambiando el rostro al Estado. Juan Carlos, ¿tú cómo asumes este fenómeno de salir y de los que llegan? Bueno, mira, primer punto, lo dividamos en dos. Uh-huh. La emigración y la inmigración. Sí, ¿no? sí. Los que se van. Sí, no ha sido un fenómeno actual, pero es un fenómeno más notorio actualmente. Sí, claro. Ha habido una mayor cantidad de emigración que antes. La necesidad es evidente, la cuestión económica y la violencia puede ser también un factor de migración. Sí. Entonces sí ha habido una migración que se ha transformado también en una recepción de remesas, como lo indiqué antes. Debemos ser claros en esto, pero la inmigración también ha existido de toda la vida en Chiapas. Por eso lo vamos a tocar nuevamente Tapachula. Uh-huh. En Tapachula, en la costa, a principios del siglo XX, hubo una inmigración china. Uh-huh. Y hay mucho chino en la costa. Uh-huh. Digo, ya no tienen el color de piel claro, uh-huh, porque ya se mexicanizaron, claro, ¿no? O se chiapanizaron. Sí. Siguen teniendo algunas facciones de ojos rasgados, pero ya son la piel morena. Sí. Bueno, también hubo una parte de migración japonesa en Tapachula. Hubo migración alemana, y ahí están los apellidos, para no meter goles de nada, ¿no? Ajá. Hubo una migración árabe. Mi suegro fue parte de esa migración árabe. Mi suegro era de Irak. Ya. Entonces, ha habido estas migraciones previas en Chiapas, uh-huh, ¿no? En Tapachula, ahorita hace unos años a la fecha, y ahí se van a quedar, no se van a ir. Es correcto. Los haitianos. Exacto. O sea, en unos cuantos años ya tendremos por edad, si no es que antes por naturalización, uh-huh, ciudadanos afrodescendientes en Chiapas. Ya tendremos una comunidad afrodescendiente, uh-huh, que además también hay que decir, ellos son muy buenos para las cuestiones de construcción. Pueden preguntar con los constructores de la costa. No estoy inventando las cosas. Ahorita tenemos una nueva migración venezolana. Sí, cierto. Que también tendrán sus virtudes, ¿no? Pero por siempre, y lo has dicho perfectamente bien, hemos tenido una migración centroamericana. Hay una migración en especial que ha sido significativa para nuestra producción agrícola chiapaneca. Y me refiero a la migración que viene con la pizca del café. Esa mano de obra, así es, ¿no? Y es sumamente calificada para esa actividad, la de los guatemaltecos. Y los guatemaltecos vienen con su familia, con sus esposas, con sus hijos. Y no solo se quedan en la franja fronteriza, sino que llegan hasta la Concordia, hasta Jaltenango. O sea, los productores de café, hasta antes de las cuestiones que están ahorita pasando, van a Tapachula a traer con permiso, traen un permiso migratorio los trabajadores guatemaltecos que vienen exclusivamente a la pizca del café. O sea, es una migración ordenada y controlada. Histórica. Es histórico. O sea, Chiapas es una puerta al mundo, es una realidad. Tenemos que aprovechar eso, ¿no? No tenemos que estigmatizar, porque luego pasa, y sí me tocó, yo trabajé en la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Tapachula. El principal tema que mirábamos era la migración, a los migrantes, atenderlos, recibir sus quejas, ver cómo estaban. Y sí, había un sector de la población que los estigmatiza. Es verdad, así como hacen en Estados Unidos con los mexicanos, nosotros, no digo yo, me refiero en general, ¿no? Los mexicanos lo hacemos con los centroamericanos y con los extranjeros. Hay una estigmatización de un sector de la sociedad. ¿Pueden entrar delincuentes? Claro. Hubo un tiempo que vinieron integrantes de pandillas. Fenómeno. Es cierto, hace 20 años hubo un ingreso
de Barrio 18 y de Mara Salvatrucha. Es real, está documentado, no podemos tapar el sol con un dedo. Pero eso no era toda la migración, es una partecita de la migración. Viene gente buena. A ver, para sensibilizar un poco este tema, y si me lo permites. Sí, por supuesto. El que migra por una razón muy grande. Migra por necesidad económica, por hambre, o migra por huir de la violencia del lugar donde vive. Esa es la realidad del migrante. Imagínate qué necesidad tiene que tener económica o qué miedo tiene que tener por la violencia, que va a dejar todo lo que tiene. Desprende. Si tiene una casa, ahí la va a dejar con sus muebles. Va a agarrar mochilas, porque tampoco va a traer las maletas. Trae mochilas y carga quizás su ID, su identificación, la ropa que puede irse cambiando lo más ligero posible, y se viene. Y lo vemos y es desgarrador. Digo, a mí se me enchina la piel solo de recordar cuando los he visto, ¿no? Que traen a los bebecitos, que traen a los niños, las niñas caminando. Me tocó ver en esa época, y estoy hablando hace ya, en 2011 años, ver cómo jovencitas, cómo adolescentes, mujeres, también venían solas, ¿no? Niñas de 13, 14 años, solas caminando por el país. En ese tiempo la ruta era toda la costa chiapaneca, llegaban a Ixtepec, Ixtepec se subían al tren, el tren le dicen la bestia. La bestia. Porque es una bestia que cercena. Sí. Los migrantes van en el tren, no va a mucha velocidad, pero ese andar monótono hace que se queden dormidos. Vienen cansados, han caminado días. Sí, claro. Y al caer el tren o los mata o les cercena un miembro de su cuerpo, ¿no? Pues es la bestia. Entonces imagínate el sufrimiento y todavía pasar por penurias, por a veces violadores, por asaltantes, por mafias. Pero ellos saben que van a pasar por eso, o que pueden pasar por eso, y prefieren pasar y vivir eso que quedarse en su casa. O sea, imagínate qué tan duro es allá, para que diga, oye, pero puede pasar, y te pueden asaltar, y te pueden secuestrar, y te pueden violar, y digas, no me importa, yo voy a seguir ese camino. Claro. O sea, es muy importante concientizar a los mexicanos que ellos sufren más que nosotros. Porque el mexicano, pues es mexicano. Aquí está. Es chiapaneco, va a atravesar. Si tiene posibilidades, agarra un camión de los que hay de empresas privadas, lo debe llevar hasta Tijuana. Hasta Tijuana, claro. Bueno, incluso tenemos un vuelo hasta Tijuana, ¿no? Y que no es tan caro. El centroamericano no puede hacer eso. Sí, claro. O sea, sí, la realidad es muy dura, pero hay que conocerla para poder juzgarla, ¿no? Este Chiapas, gracias Juan Carlos, este Chiapas de esta complejidad humana, económica, y que tiene que ver con Centroamérica y con el mundo, está enfrentando continentalmente pues, un tema de seguridad. Es el gran tema no solo en Chiapas y en México, es un tema continental. La complejización de los grupos delincuenciales son un reto para el Estado, ¿no? El Estado como construcción política. Sí, como ente político. ¿A dónde ir? ¿Cómo ir y a dónde ir para llegar a un Estado óptimo, el Estado de Derecho, el horizonte del Estado de Derecho que tú lo conoces perfectamente? Sí, esto es algo que se ha ido deteriorando con el paso del tiempo. Tampoco es algo que haya aparecido de la noche a la mañana. Sí. ¿Qué sucede? Que en Chiapas siempre ha sido, siempre ha sido un paso. Un paso, pues ya hablamos del paso de personas, pero también pasaban todo lo demás, ¿no? ¿Qué sucedía? Que no había un conflicto por el territorio, ¿no? Ahorita lo que tenemos es que pues ya hay este conflicto, ¿no? Hubo segregaciones dentro de las mismas organizaciones y el conflicto es por el territorio. Y esa es la parte que vivimos, ¿no? Tenemos que salir de este conflicto para, como dice nuestro himno, que retornen las horas serenas que vivíamos los chiapanecos. Sí, por supuesto. Y una vez que se pueda componer esto, ordenar esto, ya se da todo por añadidura. Porque el principal reclamo de los chiapanecos en todos los foros que está nuestro candidato Eduardo Ramírez es el de seguridad. Creo que es lo principal que se debe abocar en un principio. Él ha hecho sus propuestas claras y precisas al respecto, y posteriormente al éxito de esta
empresa de esta batalla, poder aspirar al crecimiento económico y ordenado que también nos merecemos los chiapanecos. Este proyecto de gobierno que plantea el senador Eduardo Ramírez tiene varios frentes, varias ofertas, pero platicábamos antes de entrar aquí, ya estábamos muy metidos en la plática antes de entrar acá, que en el tema de frontera, en el tema de migración, tiene una propuesta económica interesante. Sí, es una propuesta muy interesante, tomando en cuenta el primer factor, que es externo. Así como los norteños nos usan a los chiapanecos, ¿no?, para sus campañas políticas, los estadounidenses también usan a los mexicanos para sus campañas políticas. Y la principal bandera de los republicanos y de Donald Trump es los migrantes mexicanos. Sí. Esa es su principal bandera, y con eso llega un sector grande de la población norteamericana, de los que le vota. Sí, que va a estar de acuerdo con las políticas antimigratorias de Donald Trump. Entonces, ya vivimos a Donald Trump un periodo. Vivir lo otro significa que debemos estar preparados ante sus políticas. Y nuestro candidato muy atinadamente está previendo esta situación. Nos la ha compartido. La idea que tiene él es de crear un cinturón de contención, pero no es un cinturón de un muro, no es un cinturón de fuerza pública, es un cinturón industrial. Chiapas, con lo que mencionamos al principio, que tenemos una excelente posición geográfica, puede ser un excelente polo de desarrollo que nos permita un fluido intercambio con Centroamérica y con otras partes del mundo a través de la conexión que ya tiene. Está trabajándose actualmente, es una de este gobierno, la ampliación del aeropuerto Ángel Albino Corzo para que sea un aeropuerto de carga. Muchos dirán, ¿y eso qué? No, eso es importantísimo. Es una cuestión bárbara, porque no existe en el sureste, más que en Cancún, creo, otro aeropuerto de carga. Quiere decir que todo lo que viene vía aérea puede bajar en Chiapas y de aquí irse a Guatemala, a Tabasco, a Oaxaca, ¿no? A toda esta parte. Eso es importante. Bueno, tenemos el puerto Chiapas que tenemos que fomentarlo, darle más. Crear este cinturón de contención es dar incentivos a las empresas nacionales e internacionales en los impuestos estatales y darle tasa cero en impuestos estatales y generar las condiciones para que la federación haga lo mismo y se puedan establecer estas empresas, que los terrenos ahí están, ya existen, y que una vez establecidas estas grandes empresas de miles de empleos, con toda la derrama que esto te genera en infraestructura, en comida, en vivienda diaria, se le dé el 50% de esos empleos contabilizados a los mexicanos y el 50% a los migrantes, para que sea un área de contención de la gente que quiere seguir, ¿no? La gente en Chiapas va a tener siempre este reclamo histórico del cual hablamos, de un mejor Chiapas, y eso habla de esperanza. Quizás sea la esperanza, el cumplir la esperanza, el mayor de los valores o el mayor de las ventajas que tiene la campaña de Eduardo Ramírez, esa expectativa de esperanza de un pueblo. Creo y considero que la esperanza es el principal motor de todos los pueblos a elegir sus gobernantes. Por algo, si tú recordarás, y lo mencionamos, Pablo Salazar usó el movimiento de la esperanza. Círculo. La esperanza nos une. Sí. Y ahorita en la campaña federal también se habla de una nueva esperanza, de una era, la esperanza de México. Sí. Porque la esperanza es el factor de la gente, el factor que tiene esa esperanza de mejorar. Y creo que eso no hay que aprovecharlo electoralmente, sino que eso hay que hacerlo para realizar un mejor gobierno en cuanto a las acciones que emprendas. Creo que esa esperanza que tiene el pueblo de Chiapas, y sí tiene una esperanza, se percibe, se respira, se palpa, se vuelca. Cuando uno va, cuando me toca acompañar al candidato a los eventos de campaña, pues uno ve a la gente, es diferente, es nutritivo para nosotros, ¿no? Porque te compromete. Claro. Te compromete mucho con esa gente porque está esperando que todo sea mejor
Sí, claro. Para ellos, para sus hijos, para su comunidad, para su entorno, obviamente para su estado. Con legítimo derecho. Sí, y esa esperanza es la que nos debe mover a los gobernantes en su momento a hacer bien las cosas, ¿no? A realizar las cosas con el mejor ahínco, con el mejor empeño, para que se den los mejores resultados de tu gestión. Realmente trabajar por el pueblo y para el pueblo, que no es una frase de campaña, que sea una realidad que la gente empiece a ver desde los primeros días de tu gobierno, como estoy seguro que será con Eduardo Ramírez. Pues Juan Carlos, nos entusiasma a Liberales de México, a estos hombres y mujeres que conforman esta agrupación que tiene en este podcast pues una de sus ventanas, hacemos otras muchas cosas, nos entusiasma escucharte, la garantía de tu paso por el servicio público, por la representación política, tu seriedad personal, porque eres un hombre joven pero siempre has sido serio. Yo te recuerdo en la universidad, siempre un joven muy dedicado en lo que estabas y has sido consecuente con ello. Liberales de México pues se complace de tenerte acá, de sumarte como un aliado, ¿no? Y de sumarnos como aliados tuyo. Y pues bueno, esta es tu casa, esta ha sido una extraordinaria oportunidad de platicar, de conocerte más para quienes no te conocen del todo, porque sí te conoce mucha gente. Y pues bueno, la invitación va a estar abierta siempre acá, Juan Carlos. Pues yo agradecerles a ustedes la invitación, agradecerme que me tomen en cuenta, agradecerles, porque la verdad se siente uno muy querido y muy apapachado en esta casa. Tal cual. Pues bien, Juan Carlos Moreno Guillén, doctor Juan Carlos Moreno Guillén, bienvenido, que sea la primera de varias veces. Y pues esto ha sido Liberales de México, el podcast, una plataforma de comunicación, de discusión, de análisis sobre la contemporaneidad, la política, la cultura en Chiapas y en México, bajo la dirección, el liderazgo de Paco Molina, nuestro hermano Paco Molina, y la producción técnica de nuestro querido hermano Víctor Marcelo Ruiz Reina y el gran equipo técnico que los acompaña y que hace posible esta producción. Pues bien, yo soy Carlos Montesinos Kramsky, tuvimos, reitero, el gusto de estar hoy con Juan Carlos Moreno Guillén y hasta la próxima, en donde estaremos por supuesto hablando con más personajes y demás hechos que están transformando a nuestro Chiapas. Hasta la próxima.